Gracias al Señor por la oportunidad de estar una vez más juntos. Para quienes están presencialmente con nosotros, quienes hacen posible toda esta transmisión, gracias. Y escuchaste, hay todavía más aportaciones que esto representa para quienes trabajan en servir, una mayor cantidad de horas de inversión. Gracias por esos talentos, por esa disposición. Y también a ustedes que a través de las redes sociales tenemos la oportunidad de transmitir en vivo, aunque claro, con ciertas dificultades técnicas por condiciones desde atmosféricas hasta circunstancias ajenas a nuestra capacidad, pero finalmente estamos haciendo lo posible. Recuerda, necesitamos seguir orando, porque la disposición gubernamental es no cantos presenciales, no saludos, no abrazos, y a la iglesia vamos a adorar a Dios, no vamos a tener los brazos cruzados, no somos llamados a escuchar una plática, no, vamos a ser partícipes, vamos a ser protagonistas en propiciar esa comunión, esa adoración con Dios que hará posible entonces la expresión de nuestro corazón. Así que ayúdanos a seguir orando porque no nos conformamos, no cruzamos los brazos, tampoco estamos tan sometidos para poder decir, bueno, es que esto dice la ley. No, cuando la ley se opone a la voluntad de Dios, entonces no tenemos por qué estar bajo esa condición. Pero mientras, necesitamos entonces seguir orando para que el Señor nos permita que gubernamentalmente se hagan las debidas aclaraciones, porque hay muchos pastores todavía que todavía están en esa condición de dormirse, cruzar los brazos, conformarse. Es que la ley dice que no podemos cantar, pues no debemos tener servicio, no debemos abrir. No, tenemos la libertad de hacerlo, pero esperando en Dios que tú nos ayudes a orar para que se logre una aclaración del gobierno mismo acerca de este contexto. Así que gracias a Dios por este momento y qué bueno que podemos compartir el día de hoy. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Joel, en el capítulo 3, y cuando lo encuentres te voy a invitar a ponernos de pie, porque será una gran oportunidad para compartir el día de hoy de algo que es relevante, de lo que nosotros hacemos y en ocasiones parece tan natural, pero es maquinalmente, donde tomamos decisiones y ya son como parte de nuestra naturaleza, pero en ocasiones carecen de la gran capacidad de evaluarlas debido a la trascendencia y al impacto que tendrán en un futuro. Este libro tiene una gran cantidad y a mí me impacta debido a la enorme enseñanza, no hablando de un histórico tiempo cultural para el pueblo judío, no, sino la inversión de lecciones que podemos extraer y son aplicables para nosotros el día de hoy. Recuerda, porque el Dios de ayer no se quedó en el ayer. El Dios que hizo las maravillas y el Dios que dictó la palabra el día de ayer es el mismo de hoy y es el día de mañana. Y sus requerimientos, acciones, dones, dádivas, bendiciones, milagros son igual para ti y para mí el día de hoy. Porque pareciera que quisiéramos disfrutar solo las bendiciones del ayer o las promesas de ayer, pero evitar las responsabilidades que conducen a caminar con Dios el día de hoy. Somos un pueblo distinto al mundo. Vivimos en una atmósfera social con un alto grado de influencia, pero somos llamados a que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo. Y esta es la característica en el libro de Joel, donde Dios ha estado llamando a su pueblo a volverse a Él, a reconocer sus actividades, sus acciones que dentro de su contexto cultural histórico parecían normales porque se medían de acuerdo a las naciones aledañas. Pero el pueblo de Dios siempre es y será distinto a las naciones. Acompáñame a leer Joel, verso 14 del capítulo 3. Te voy a invitar si nos ponemos de pie, por favor. Y este texto resume lo que tenemos antes y posteriormente, es decir, todos los contextos en este versículo lo vamos a resumir. Permíteme hacerlo. Muchos pueblos
en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, y reitera, en el valle de la decisión. Toma tu lugar, por favor. La vida es un conglomerado de elecciones que nosotros realizamos. Son las decisiones que tú y yo colocamos día tras día. Y son muy relevantes puesto que revelan nuestro presente, pero también colocan en perspectiva nuestro futuro. Hoy no tiene como propósito hablar de cómo hacer decisiones. La razón fundamental es colocarnos ante una advertencia de que nuestras decisiones son importantes. Pero lo más importante de todas nuestras decisiones es que un buen día habrá una decisión final, soberana, que determinará y va a definir si nuestras decisiones fueron las acertadas, las correctas, las apropiadas, y si estuvieron en armonía con la voluntad de Dios. Eso es algo que tú y yo necesitamos medir y colocar. El privilegio conferido de elección nunca se nos va a retirar. Esa es la razón de que tú y yo podemos ser responsables ante Dios, porque si tú no tuvieras la libertad de elección, entonces no habría responsabilidades por cumplir. Pero cuando te dan un privilegio, te conceden un privilegio, los privilegios conllevan responsabilidades. De tal manera que lo que está haciendo Joel es advertirle a su pueblo precisamente acerca de que un buen día, lo que tú y yo hacemos hoy, física, espiritual, material, financiera, emocionalmente, en cualquier ámbito de nuestra vida, tendrá una decisión final al respecto. Y no es que nos debemos colocar en un ámbito de negligencia o de temor, no. Es como el apóstol Pablo mencionó en el libro de Hechos capítulo 20, porque no he rehusado enseñarles poco del consejo de Dios. No dice poco, dice todo el consejo. Ese es el gran conflicto que en la gran mayoría hoy de los púlpitos tenemos, de ser selectivos y colocar ciertas posturas para no herir, para no dañar, para no hacer sentir mal a las personas, pero cuando la palabra de Dios se expone, esa propicia cambios en nosotros. Estábamos hablando de ser el barro en las manos del alfarero, pero cuando nosotros no nos colocamos voluntaria y abiertamente, estamos oponiendo resistencia. Y la mano de Dios no puede obrar. Tiene que tener la libertad para hacerlo. De esta manera podemos encontrar entonces que para estos tiempos, en los días de Joel, el pueblo estaba enfrentando una palabra profética como resultado de una conducta distanciada de la voluntad de Dios. Joel les estaba llamando a examinar sus caminos, a mirar en el contexto de la objetividad, de hacer una retrospectiva, de evaluar sus acciones, no a través del parámetro del entorno de otras personas o de otras naciones, decir, bueno, yo no soy como ellos, no mato, no robo, no, sino de acuerdo al estándar y la norma de la voluntad de Dios. Y Joel está confrontando a su pueblo y exhortándole para dos cosas básicamente. La primera, para reconocer su error, es decir, arrepentirse, y la segunda, volverse a Dios. De esto, también las naciones aledañas estarán entrando en el punto donde Joel las confronta y les menciona que cada una de esas naciones, al igual que el pueblo de Israel, tanto colectiva como individualmente, van a tener que atravesar el valle de las decisiones. Y lo más relevante no es tanto lo que nosotros hemos decidido hacer a lo largo de nuestra vida terrenal, sino lo que Dios definirá o decidirá como resultado final. Eso es lo más relevante. Qué emocionante será que nuestro caminar, en nuestro diario vivir, nos demos cuenta que tenemos privilegios. Es como aquellos que hoy anhelan tener su mayoría de edad para ir a votar, de ir a obtener su credencial.
Y están tan afanados de poderla encontrar que hoy no se les ha enseñado, se les ha manipulado a que ellos van a elegir el mañana, pero ellos no han entendido que sus elecciones o decisiones les hará responsables de quienes ellos elijan. Qué importante. Eso es algo que necesitamos reiterar, porque las condiciones sociales que hoy vivimos es el resultado de las elecciones que la mayoría de las personas determinaron hacer. Qué tremendo. Pero es vital que nosotros coloquemos estos contextos para entonces entender cuál es el mensaje correcto de Joel. Debo decirte anticipadamente que una decisión es la revelación del corazón. Te lo voy a repetir. Una decisión es la revelación del corazón. ¿Por qué? Porque eso hace visible, entendible lo que somos. Nuestra naturaleza, nuestros pensamientos están inmersos en las decisiones realizadas. Somos el reflejo a través de nuestras decisiones de lo que pensamos. Nuestra madurez será evidente en la medida en que las decisiones realizadas también van a revelar si somos o no maduros. ¿Cuándo podremos decidir? ¿De qué manera podremos hacerlo? La ley en la que tú y yo vivimos o nos movemos no puede permitirle a los niños tomar decisiones. Debe haber entonces una amplia gama de factores para incidir y definir cuándo y cómo y cuándo se convierte una persona cuando toma decisiones en ser responsable. La ley nos dice que la mayoría de edad es a los 18 años. Por lo tanto, cuando ya tienes un carácter formado, un criterio evaluado para poder emitir una voz, una elección que va a definir tu vida. Así que cuando nosotros decidimos, estamos dando evidencias clara y visiblemente de lo que pensamos, de lo que es nuestra vida, de cuáles son nuestras inclinaciones, en dónde está nuestro corazón, dónde se genera el centro donde nuestras acciones coinciden o inciden para poder definir nuestro tiempo y nuestro mañana. Este texto que vamos a tocar hablando en el contexto de Joel, no es como en algunas ocasiones y bien intencionados algunos pastores han tratado de hacer de este texto la confrontación para decidir si su vida espiritual está en riesgo o no, es decir, que hagan una decisión por el Señor. No, este texto no tiene nada que ver con eso. El texto no nos enseña, y de hecho esta predicación no tiene nada que ver con cómo hacer decisiones, que la Biblia nos enseña cómo tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Si hay un libro que conoce el comportamiento y la conducta humana, es la palabra. Si hay un libro que puede influenciar y dirigir las voluntades hacia una toma de decisiones correcta, de trascendencia y con efectividad, es la palabra de Dios. Así que este tiempo y el libro no es para propiciar cómo hagas decisiones, ni tampoco es para instruirte a que en ese tiempo, cuando sea el día de las decisiones, que es lo que está mencionando el día final, las personas puedan recapacitar y cambiar de decisiones. No, el tiempo ha pasado. Mientras hay vida, es el tiempo. Es aquí y ahora cuando hacemos las decisiones. Así que este texto no tiene nada que ver con salvación. Eso es algo que tenemos que puntualizar, aunque reitero, con buena intención, algunos predicadores han tomado este texto para que las personas hagan una decisión por el Señor, pero no, tiene que ver directamente con su pueblo y directamente relacionado a un final donde ya no hay posibilidades de alterar o cambiar las decisiones que tomamos en la vida.
Es una advertencia para que aprendamos qué hacer el día de hoy con nuestras decisiones. Eso es lo que está mencionando, una exhortación a evaluar, y la otra, una advertencia que un buen día nuestras propias decisiones estarán atravesando el valle donde Dios se sentará para decidir en su soberana voluntad si tus decisiones, mis elecciones, fueron las correctas y en armonía con la voluntad de Dios. De eso está enseñando el libro de Joel. Y quiero llevarte precisamente a este contexto, porque nuestra vida está constituida o se construye como una pared, como un cimiento, poco a poco, y es en el contexto de decisiones. Toda la vida y el gran tema de la vida de cualquier persona es cómo tomar, cómo hacer y qué decisiones tomar. Nuestro presente es el resultado de tus decisiones del ayer. Simplemente hoy tuviste que tomar decisiones desde si te bañabas o no, si cambiabas de ropa o no, qué color me queda y qué no. No es como dijéramos, es que Dios me trajo. No, Dios propone y nosotros finalmente decidimos acudir o no. Esta es la decisión que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque cuando eres pequeño te llevan de la mano a donde tus padres consideran que es lo correcto. Pero cuando ya tienes la responsabilidad para elegir, tú eres ahora sí directamente quien debe determinar su presente y su mañana. Nuestra vida está llena de decisiones, como con quién salir, en dónde estudiar, y haces una evaluación. ¿Qué universidad tiene más trascendencia, tiene más impacto? ¿Cuál universidad puede proveerme de un alto respaldo académico y también una trascendencia para que mi título, mi maestría o doctorado pueda ser mayor y tenga una amplitud superior a la de otra universidad? Tú vas a elegir con la persona que te vas a casar. Estamos hablando de decisiones. Y las decisiones, reitero, no es hoy para decirte cómo decidir. No, estamos hablando de las decisiones que tomamos. Un buen día van a ser evaluadas. Pero estamos entendiendo que nuestra vida cotidiana está llena de decisiones. Y ese es el punto real. Porque por lo general no nos enseñan a pensar y evaluar para decidir. Nos programan para que hagamos ciertas cosas. Pero eso es lo que me agrada de Dios. No nos programa, no nos utiliza como marionetas, ni tampoco somos esclavos ni robots. Nos dio una gran capacidad de enseñanza, de pensamiento, porque fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos la habilidad moral para definir. Esa es la gran verdad. Nosotros necesitamos reiterarnos a nosotros mismos que tenemos la necesidad de evaluar nuestras decisiones, porque van a influir no solo en nuestro tiempo presente, sino van a poner en riesgo nuestro futuro, o harán de nuestro futuro algo glorioso. Joel confronta a su pueblo y a las naciones que se habían ensañado con ellos. Y Dios les dice que cada una de esas naciones, no creyentes, recuerda, eran naciones paganas, pero darían cuenta de sus decisiones como resultado de las consecuencias que tendrían que enfrentar. Así que nosotros apenas estamos entrando en el tema. Desde que inició la mañana, entraste en crisis. ¿Qué decisiones tomar? ¿Por qué calle me voy? ¿Por qué sendero llego más rápido? ¿No? O si vas a pedir un servicio de transporte, ¿a cuál le llamo? ¿Cuál me dice que es mejor o la mejor tarifa? Y entramos en ese contexto. Así que nuestras vidas, hablando de propiedad, recuerda, si hay algo que Dios espera de ti y de mí, que es que seamos dueños de nosotros mismos.
Y esta vida que está prestada y de la cual vamos a dar cuenta todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, está forjada por decisiones. Y ahora la pregunta para ti, para mí es, ¿cómo esas decisiones van a impactar nuestro futuro? Tú y yo no podemos volver atrás el pasado. Estamos aquí a causa de un pasado. Es como aquel que dijo, yo debía haber estudiado en otra universidad. Erraste en tus decisiones, porque no colocaste el parámetro contundente. Pero ya el pasado no se puede alterar, no se puede eliminar. Nuestras decisiones son un enorme catálogo de artículos que reflejan nuestra vida. Tal vez yo soy muy objetivo, soy muy observador, por inclinación natural, por inclinación académica, siempre estoy observando, evaluando y colocando todas las cosas en ese orden. Y para mí no es raro darme cuenta de muchas cosas porque fui enseñado a pensar, a meditar, a evaluar en base a hechos, a base a circunstancias, a parámetros definidos. Y eso tal vez pueda ser la razón que muchos no tengan esa inclinación de poder definir qué van a hacer. Y hoy, ante una gran cantidad de propuestas, navegamos en medio de tantas opciones para tomar decisiones. Parecemos como aquellos marinos que están por subirse al barco y tienen que decidir el momento, la corriente, el peso, y están en esa incerteza de poder elegir correctamente. Y así nosotros hoy estamos navegando en un momento donde nuestras decisiones parecen no ser las más reales, poderosas. Pero hemos aprendido una lección y espero que tú también la hayas evaluado y aún la comprendas. Cuando estamos en un tiempo de indecisión, cuando estamos por enfrentar hacia dónde voy a inclinar mi corazón o hacia dónde la razón me está dirigiendo, mientras permitas que el tiempo transcurra, ya tomaste una decisión. Y la indecisión es una decisión. Y un buen día Dios va a evaluar aún nuestras indecisiones porque son decisiones que tenemos. Cuando tenía mi oficina por la avenida Vallarta, estaba a una calle, las vías del tren antes de que estuviera el puente. Y constantemente nos enfrentábamos cuando el sonido característico del tren se hacía. Una gran cantidad de carros esperando el semáforo quedaban sobre las vías. Y al paso de esa demoledora máquina, a una velocidad que no puedes detenerla en un instante, cuando empezaba a hacer uso de su claxon, los vehículos parados sobre las vías empezaban a tocar su claxon para que los autos de adelante empezaran a moverse, pero estaba un semáforo más adelante y cuando este se colocaba en rojo, les impedía cruzar. Así que los automovilistas que estaban parados en las vías del tren, al estar observando esa luz tan potente que viene acercándose cada vez más, algunos en su incerteza o en su falta de toma de decisiones se quedaron dentro del auto y tomaron una decisión: permanecer en él, de una manera trágica en la que iban a ser o fueron arrollados. Muchas veces me tocó verlo. Y eso para mí representó una oportunidad para entender que las indecisiones realmente son decisiones.
Sí que debemos tener cuidado. ¿Por qué crees que te preguntan en el registro civil, ¿hay algún impedimento o vienes por tu propia voluntad a casarte? Y tú, no. Dices, a ver, explícame qué. O cuando el pastor o el ministro va a oficiar la ceremonia y dice, ¿hay algún impedimento para no casar estas parejas? ¿Por qué? Porque es necesario aclarar este punto. Así que mientras navegamos en este mundo de opciones, necesitamos elegir correcta, prudente y sabiamente, porque nuestras decisiones no solo son momentáneas o temporales. Nuestras decisiones van a ser permanentes. No las podemos borrar. El pasado es inalterable, no es reversible. Por lo tanto, Joel está advirtiendo a su pueblo en su tiempo y su momento que ellos necesitaban reconocer su condición espiritual actual y de esa manera entonces evaluar para entonces arrepentirse y volverse a Dios. Las naciones, sin importar cuál fuera su respuesta, un buen día estarían frente al gran juez. Que eso será tarde o temprano lo que nosotros vamos a hacer. Así que hay algunas cosas que he estado colocando ahí y un punto que escribí es: nosotros nos convertimos en las decisiones que tomamos. Nos convertimos en las decisiones que tomamos. Nuestro carácter, nuestro desarrollo en la vida está implícita las decisiones que tomamos. Nuestra forma de vida, nuestra conducta está implícita en las decisiones, o son derivadas nuestras conductas de las decisiones que tomamos. Hay una frase que Winston Churchill dijo en los 40, en la Segunda Guerra Mundial, dijo: nosotros construimos casas y las casas nos construyen a nosotros. Eso es una verdad, porque vivimos de acuerdo a lo que elegimos. Y esas elecciones no significa que hoy sean malas o sean tan buenas, sino que necesitamos darnos cuenta que nuestro presente está circunscrito como resultado de cuánto nosotros estamos definiendo en relación a lo que conocemos, a la verdad que experimentamos, al entorno social, cultural y cómo vivimos en este pleno siglo XXI. Una frase de un predicador antiguo me gusta mucho. Barham dijo que nosotros, déjame decirlo como es, porque de otra manera me voy a equivocar, hacemos decisiones y las decisiones nos hacen. Qué relación tan impactante con lo que Churchill menciona, con lo que el pastor Barham proclama. Nosotros elegimos nuestro presente como resultado de las decisiones que tú estás determinando en cada aspecto de tu vida. Porque nuestra vida espiritual no está exenta. Nosotros definimos o decidimos el nivel espiritual que queremos como resultado de nuestra pasión, de nuestro amor o de lo que conocemos. No podemos culpar a Dios de que otros sean más espirituales que nosotros. Es como si tú dijeras: para mí que me gusta comer, lo bueno es que es light, gracias a Dios. ¿Cómo es que otro puede comer más que yo? O alguien puede decir: ¿cómo es que aquel come menos que yo? O sea, es una elección, es una decisión. O como alguien puede decir: ¿y por qué esa persona tiene más y yo no? Cuando las decisiones de esa persona estuvieron directamente relacionadas con lo que él deseaba para su futuro. Ese es el punto. Muchas personas solo quieren vivir el momento y sus decisiones son para hoy nada más. Pero eso será crítico cuando llegue el momento, cuando Dios les dé la decisión final. Esta es una advertencia para que aprendamos que nuestras decisiones sí cuentan.
y tienen un enorme peso para el día de mañana. ¿Qué hacemos entonces? Que por lo general nosotros tomamos decisiones, de acuerdo a lo que Joel está mencionando en el verso 14, que nosotros tomamos decisiones sin considerar el costo del futuro. No estoy hablando nada más de la vida emocional, de la vida financiera, de la vida laboral, académica, no. Estamos hablando de un hecho que nuestras decisiones tendrán un alto costo cuando Dios decida enfrentar nuestras decisiones. Es que a veces no medimos el costo del futuro. Es como cuando vas a un parque de diversiones, que me gusta mucho cuando estoy con mis hijas, subirme a todos esos juegos y caminar en ellos. Me gusta, me agrada. Pero es mi decisión subirme al que más me agrade o al que más riesgo representa. Y debo decirte que una vez cometí un grave error. La semana pasada estábamos hablando de eso, que mi decisión de subirme al bungee, la verdad no me aportó nada, no sentí nada. Pero lo que entendí y lo que pude realmente aprender fue que mi decisión tenía un alto riesgo, porque mi vida estaba en ese conflicto, porque no existía ningún colchón de seguridad que pudiera amortiguar en un momento determinado mi caída, si así fuera. Ese es el punto que tenemos. Y necesitamos entonces evaluar el costo del futuro de las decisiones que el día de hoy vas a tomar. Este tema es para hoy, mañana y el resto de tu vida. Las decisiones que nosotros tomamos. Si no colocas, si no adentras dentro de tus decisiones el costo del futuro, estarás en un enorme riesgo. Mencioné acerca de los marinos, y cuando hay aquellas famosas sirenas de los tsunamis, si un marino, por más experimentado que fuera, colocara y antepusiera su propia postura y decir, no importa, yo sé cómo superar esta situación, estaría colocando en riesgo su vida y la de otros. Su futuro estaría determinado por su osadía y no por una realidad. Y es que tomar decisiones no es algo fácil, porque nuestra conducta, nuestro temperamento es moverse y hacer cosas instantáneamente y no evaluar, porque no fuimos enseñados a medir, a evaluar, a colocar el peso del mañana debido a nuestras decisiones que el día de hoy tenemos. Así que ese costo del futuro no nos exime de responsabilidades. Como iglesia, como creyentes, necesitamos reconocer que hay decisiones que van a ser confrontadas el día de mañana. Nuestras posturas de hoy ante la epidemia, ante la necesidad social, ante la dedicación en buscar a Dios o la predicación del Evangelio, todas esas decisiones que nosotros hacemos, un buen día estaremos presentes tú y yo cuando Dios decida acerca de esas decisiones. No es que tú y yo vayamos a ser condenados para perder la salvación, no. Ahí será para darnos cuenta de si nuestra fidelidad, nuestra conducta, amor y pasión por la palabra de Dios caminaron en línea recta con la de Él. Como iglesia, ¿cómo actuamos? No podemos colocar y decir, bueno, es que las circunstancias actuales no nos permiten desarrollar, no tenemos la libertad de podernos hacer como quisiéramos. Eso no nos va a eximir.
esos son pretextos para evadir la realidad. Tenemos que darnos cuenta que la decisión que tú estés tomando, pretextos o no, es una decisión. Por eso es que nosotros no hemos cruzado los brazos. No hemos decidido quedarnos a la deriva y decir, bueno, pues es que si no nos permite, no. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y lo que tenemos hoy es lo que estamos haciendo. No podemos dar más de lo que no tenemos, pero podemos dar lo que tenemos. El Señor Jesús dijo que es más bienaventurado recibir que dar. ¿Qué dijo? Ese es el punto. Como iglesia tenemos que ser responsables. Ahí donde tú estás, en tu mundo donde Dios te ha colocado, es ahí donde debe haber esa armonía con la voluntad de Dios. Tus decisiones van a ser evaluadas, debo decirte, no por mí, no por el criterio de la iglesia o del pastor, no, de acuerdo a la veracidad de la palabra, porque Dios y su palabra son uno. ¿Qué hacemos como iglesia? Debo decirte que a mí me duele en gran manera nuestra limitada situación, pero eso no me limita para que podamos buscar y hacer lo que tenemos que lograr en la misión que Dios nos ha asignado. Porque mis decisiones deben estar en armonía con la voluntad de Dios para mi presente y futuro. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Las ovejas son del Señor. Y vamos a dar cuenta de las ovejas y de lo que hicimos con las ovejas y a través de las ovejas. Así que, pastores, necesitamos mirar a través de los ojos del Señor y darnos cuenta que las decisiones que estamos tomando, yo no quiero estar un buen día cuando tome una decisión por mi propia voluntad, evaluando las circunstancias y diga, bueno, esto es lo que creo que es lo mejor. Y el día de mañana, cuando el Señor cara a cara me diga, qué tristeza, dándote discernimiento, dándote todos los elementos para que eligieras conforme a tu sentir y no de acuerdo a la palabra viva. Pero en nuestra vida personal, también nuestras decisiones tienen un alto impacto. Ninguna área de nuestra vida está exenta de ser confrontada en el valle de las decisiones, dice Joel. Por eso, en el día final dice la palabra que los libros serán abiertos y los que van a estar ahí van a ser juzgados por caprichos o por violencia del Señor. No, de acuerdo a lo que está registrado. Fíjate bien. Dios es tan justo que no nos va a colocar en otro parámetro bajo ese contexto de lo que se hizo o se dejó de hacer. Lo que fue indecisiones, malas o buenas decisiones, todas ellas entran en este contexto. Así que nosotros en ocasiones elegimos solo por el presente sin contar el costo del futuro. ¿Cómo en ocasiones uno quisiera revertir el pasado para poder cambiar nuestra manera de haber elegido a alguien o de haber elegido una universidad o de haber elegido apropiadamente sobre cierto tema o en cierta circunstancia? Pero no podemos. Es por eso que es imprescindible que aprendamos a utilizar, como dice el mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios sin tu mente, sin tus fuerzas, sin tu capacidad. ¿Así dice? Ese es el secreto. Dios no inhibió nuestra capacidad de comprensión o de análisis. Porque el mismo Pablo en Romanos escribe, porque nuestro culto racional, Dios nunca retiró la capacidad de pensamiento en el proceso de adoración o de búsqueda. Forma parte vital. Qué importante. Por eso es necesario enseñar en la iglesia a nuestros hijos en todo lugar que debemos ser capaces de poder evaluar, racionalizar nuestras decisiones, porque tienen una gran responsabilidad. Por lo tanto,
Dios va a elegir o Dios va a evaluar nuestras decisiones que hicimos también con nuestros recursos, con nuestros talentos. Es como un miembro que iba a la iglesia por años, pero nunca se involucró en servir. Nunca. Y un buen día me dice, oye, ¿te van a hablar para una recomendación de trabajo? Claro que sí. Pero cuando me hablan para la recomendación laboral, me encuentro que me dicen, no es acerca de su persona, sino acerca de sus habilidades, talentos y capacidades. Cómo había desempeñado, si se había trabajado en algún área de la iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? En ninguna área estuve involucrado. Y tuve que hablarle a esta persona para poderle decir, lo que ellos me están solicitando, tú nunca realizaste ninguna labor y no puedo ser cómplice contigo para decir mentiras. Nunca definiste, nunca hiciste, ¿cómo puedo decir algo de lo cual lo ignoramos? ¿Qué vamos a hacer? Porque Dios nos va a pedir cuentas. O con tus finanzas, que son tuyas, en cierta manera sí, porque inviertes tu vida, inviertes trabajo, pero recuerda que nosotros entendemos lo que la Biblia dice, que somos administradores de la gracia de Dios. Y aún ahí, tus decisiones financieras serán evaluadas. No hay área de nuestra vida donde Dios no toque el tema. En tu área sentimental, Dios va a tocar esas decisiones. En cualquier ámbito. Y en ocasiones el ámbito financiero es el que más nos cuesta, porque a veces decimos, sí Señor, me convertí a ti, pero mi cartera no. Qué terrible. Porque cuando tú y yo comprendemos la gracia, el amor de Dios, nos damos cuenta que su mano derrama bendiciones abundante e ilimitadamente. Y no te lo estoy diciendo como un reproche, no. Jamás ha sido y será mi interés el dinero. Como el apóstol Pablo dijo, ya llegamos a tiempo. El apóstol Pablo dijo, no busco su dinero, los busco a ustedes. Ese es el verdadero y genuino corazón de un pastor, que no busca agradarte, busca instruir y enseñar lo que la palabra de Dios determina, y lo hace con amor y por amor, porque su llamado está ahí y le duele tu condición espiritual, material, moral, en cualquier ámbito. Y es necesario regresar al principio para enseñarte todo el consejo de la palabra de Dios. Y en esta área, tus decisiones van a ser evaluadas en su soberana voluntad. Es necesario comentártelo. Es verdad que tú tienes la elección de hacer con tu vida, con tus recursos, lo que desees, pero es necesario reiterarte. Un buen día estaremos frente a aquel que va a tomar toda nuestra vida y va a emitir una decisión soberana. Qué impactante. Bueno, el tiempo se nos va, pero rápidamente necesito también decir que nuestras decisiones ponen en riesgo nuestro presente, pero también influyen sobre otras personas. Y eso es un gran peligro. Cuando tú eres alguien a quien las personas le confieren credibilidad o lo están apoyando o en una manera lo siguen, tú estás influyendo en su vida, en su comportamiento, en su conducta. Y la toma de decisiones de ellos estará directamente ligada con la tuya, a menos que no sean tus decisiones las correctas para seguir adelante. No nos damos cuenta, pero en ocasiones nuestras decisiones están propiciando en otros hacer lo mismo o incentivarles a caminar por la misma senda. Y están influyendo en su vida, y máxime cuando no tienen la madurez, la habilidad, la capacidad o el conocimiento de la palabra.
Recuerda, somos responsables de los hermanos menores. Somos responsables de ellos. No podemos decir, bueno, es que mi libertad me permite. Tienes libertad, tenla para contigo, dice la palabra, que es muy distinto. Así que ponemos en riesgo a otros. Nuestras decisiones, eso conduce. Es como aquellos padres que se involucran en las drogas, en el alcoholismo. Nunca pensaron que su presente se convertiría en un permanente futuro lleno de conflictos, de circunstancias. Y eso lamentablemente en muchos hogares vino a traer desolación, miseria y quebranto financiero a causa de la decisión de una persona. O en la empresa, decides lanzarte en una aventura donde no has colocado el costo de tus decisiones y viene una inminente quiebra financiera. Y otros están inmersos en esas decisiones. Por citar algunas. Mira, ¿cuál fue la decisión de Jonás? Y yo me acuerdo mucho del canto. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, un pez vino y chin, que se lo tragó, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Jonás? No solo fue rechazar la voz de Dios, no solo él decidió alejarse de la voz de Dios, porque él no quería ir a predicar. Y recuerda que Dios estaba enviando a Jonás a una nación pagana. Por amor los estaba enviando ahí. Pero ¿qué hizo Jonás con su decisión? Involucró a todos los marineros hasta colocarlos en el peligro de perder sus vidas. Es tan clara esa palabra. Esos hombres estaban en riesgo como resultado de la decisión de Jonás. Y es lo que la Biblia nos muestra y tenemos que tener mucho cuidado. Bien, nuestras indecisiones no nos eximen de responsabilidades. He mencionado que mientras tú estás navegando en la multitud de opciones por una indecisión, ya definitivamente tomaste una. Es como cuando ibas a la tienda cuando estábamos niños y cuando no traías dinero, todo se te antojaba. Había unas naranjitas tan ricas y había unos dulces cuadraditos. Y ahí las señoras que tenían la tienda donde vivíamos a la vuelta, las hambrientas les decían, tenían sus moldecitos de cristal. Y mi primo y yo íbamos y, ¡ay, qué rico! Y cuando me den dinero voy a comprar de ese y de ese. Y se llegaba el domingo y nos daban, antes se utilizaba el domingo que te daban una cantidad, no nos daban mucho, pero nos daban $1. Llegábamos a la tienda por los dulces y ya no sabíamos ni qué elegir. No, ya no se me antoja ahora, con lo que traigo quisiera esto. Y estábamos en esa indecisión, pero ya habíamos tomado una decisión, no comprar ningún dulce. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estamos hablando. Así que para cerrar esto, nuestro destino eterno, para quienes no conocen al Señor, su destino eterno está en riesgo el día de hoy si tú no decides reconocer que necesitas de un Salvador. Dios no salva por capricho, no es por religión, no es por postura doctrinal. Si tú no tienes un arrepentimiento genuino y buscas al Salvador, tu destino eterno está en riesgo. Tus decisiones van a definir tu estado espiritual eterno. Y si no conoces al Salvador, que acabamos de celebrar en Navidad, el Emmanuel prometido, si tú no decides mantener tu confianza en Jesús como tu único y suficiente Salvador, estarás en riesgo de que tus decisiones no fueron las mejores y acorde a la voluntad de Dios. Ninguna persona
estará exenta de presentarse ante Dios. Un buen día, todos los libros serán abiertos. Un buen día, personas, instituciones y naciones estarán dando cuenta de sus decisiones. No podrán revertir el pasado. En ese valle de las decisiones no hay lugar para cambiar el pasado. No es una segunda oportunidad para que las personas decidan alterar sus decisiones. No, van a enfrentar el hecho de no haber evaluado el costo de sus decisiones. Y esa es la advertencia para ti y para mí el día de hoy. Decide con sabiduría. Decide mirando al futuro y todo lo que conlleva o puede conllevar el tomar una decisión hoy y el costo que puede generar el día de mañana. Y eso aplícalo en tu vida financiera, emocional, espiritual, material, en cualquier ámbito de tu vida. Tus decisiones tienen un alto costo el día de mañana. Y de eso o vamos a gozarnos o vamos a entristecernos. Quiere el Señor ayudarnos para seguir tomando y decidiendo conforme a la palabra de Dios. ¿Quieres ponerte de pie y vamos a concluir? Tu vida, la mía, se compone de decisiones. Y como desconocemos cuándo será nuestro último día sobre la faz de la tierra, tendremos que preparar nuestras decisiones para ese futuro. Si vives para el presente, estás demasiado limitado. Pero si vives hoy, disfrutando el día de hoy en armonía con la palabra de Dios, pero colocando el futuro como la meta a la cual aspiramos, entonces estaremos preparando ese escenario donde el amor y la gracia de Dios estarán con nosotros. Yo necesito sabiduría para tomar decisiones. Yo necesito saber qué decisiones debo tomar. Cuando tomamos decisiones por la presión de las circunstancias, esa es una de las malas decisiones que puedes tomar. O si tus sentimientos definen tus decisiones, estás en crisis. Si las circunstancias de tu entorno presionan para que tomes decisiones y lo haces bajo ese impulso, entonces, debo decirte, será un inminente fracaso. Las decisiones tienen que estar bajo el contexto de esa paz que Dios nos da, en armonía con su voluntad, bajo el consejo de Dios y su respaldo. Y es donde podemos decir, Señor, ayúdame a que mis decisiones sean aprobadas por ti. Recuerda algo, la bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Tenemos que tomar decisiones como iglesia, orar, esperar, buscar un lugar, congregarnos. O sea, estamos parados en esa misma situación. Y es por eso que te pido nos ayudes a seguir orando, a seguir buscando esa directriz divina, porque no es cuestión de una evaluación personal, es el impacto y el respaldo que Dios le puede dar a lo que tú y yo decidimos. Quiero pedirte que hagamos dos cosas hoy. La primera, que el Señor nos ayude a construir decisiones, pero también que nos ayude a ver o a considerar que aquellas decisiones pueden tener un alto costo el día de mañana, y es preferible el día de hoy tomar decisiones que quizás puedan ser dolorosas por el momento, pero para el futuro efectivas al 100%. Que podamos tomar decisiones hoy que quizás nos duela decir o hacer, pero para un futuro será la mejor manera de haber hecho las cosas. No nos gusta hacer eso, porque somos muy emocionales, que forman parte de nuestra vida. Pero las emociones un día suben, otro día baja. Así que vamos hoy
a pedirle a Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, gracias por tu palabra, por mostrarnos que nuestra vida día a día se sustenta en decisiones. Y hoy que tú vives en nosotros, que tú reinas en nuestra voluntad, estamos agradecidos. Mil gracias por hacer de este cuerpo, Señor, tu templo, por permitirnos conocerte, Señor. Pero nos damos cuenta que en el transcurso de la vida hay decisiones por tomar. ¿Cómo elegir sabiamente? ¿Cómo definir nuestras elecciones? Señor, abre nuestros ojos para revelar en estas decisiones la madurez a la cual tú nos has llamado, donde ni las circunstancias ni emociones definan las decisiones a elegir, sino en el sustento de tu palabra, en el poder de la revelación y del conocimiento, Señor. Pero también hemos aprendido hoy que un buen día habrá una decisión de decisiones, la tuya. Ayúdanos a tomar decisiones considerando el alto costo de ese futuro. Somos el resultado del ayer y el futuro será el resultado de este presente. Ayúdanos, Señor, para caminar, para vivir, tomando acciones en base a lo que tú esperas de nosotros. Señor, te doy gracias, porque mientras estamos en vida, decidimos el presente y el mañana, y te damos a ti toda la gloria y todo el honor, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Amén.